tema que tenemos el día de hoy es el papel de la Iglesia en la misión de los niños. Y no vamos a hablar solamente de la misión que tienen dentro de la Iglesia, sino lo que ellos desarrollan como personas, como individuos, como seres humanos, ¿sí? Como criaturas de nuestro Dios. Entonces, es que lo siento muy arriba. Está más alta la hermana que yo. Bien, pues vamos a hablar un poquito precisamente. La siguiente hermana, por favor. Ahí está. Vamos a hablar de este versículo en específico. Que dice, quienes lo oían se preguntaban. ¿Qué se preguntaban, hermanos? ¿Qué se preguntaban? ¿Qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser este niño? ¿De quién? ¿De qué niño habla? De Juan. De Juan. ¿Por qué? Porque la historia que acabamos de ver, o sea, fue algo totalmente que salió del común, ¿no? Tan solo que eran ya personas de mayor edad, que supieron que algo pasó dentro del templo, que se quedó mudo y que cuando se suponía que se debería de llamar como el papá, digo que se llamaba Juan, ¿no? O sea, se rompió totalmente allí un esquema, ¿no? Y bueno, la siguiente hermana, por favor. Este personaje que está ahí es Herr Graus, es el director de Kidzania. ¿Quién ha ido a Kidzania? Bueno, los que hemos ido a Kidzania, prácticamente es juego, ¿no? O sea, es ir a jugar, pero ese juego tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender. Que los niños aprendan, ¿pero qué? A través del juego, ¿no? Bien, pues precisamente este personaje, él decía en una de sus conferencias, en esta conferencia de los niños solo pueden aspirar a lo que saben que existe, el papel que jugamos, hablando de los adultos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el papel de nosotros como adultos cuando los niños van a aprender? Y bueno, él decía que la importancia de cambiar la pregunta de ¿qué quieres ser de grande? A ¿quién quieres ser? Y da un sentido totalmente diferente, ¿no? Porque nosotros como adultos estamos acostumbrados a decir, ¿y qué quieres ser de grande? Y el niño, lo único que... Y luego les preguntamos a los de 4 años, que apenas van saliendo de la casa para la calle, y le preguntamos, ¿qué quiere ser ese niño? Pues como mi papá o como mi mamá. ¿Por qué? Porque es su referencia inmediata, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, él ya dice, ¿quién quieres ser? ¿No? Y entonces cuando decimos quién quieres ser, ya tiene un valor y una asociación más emocional. Él decía que él quería ser como este jugador, ¿sí? Este jugador es, yo no sé cómo se dice, pero los que son los fanáticos de fútbol, si lo pueden, si me pueden decir cómo se dice, y si no, bueno, aquí dice Cruyff, ¿no? Cruyff decía que a él le hubiera gustado ser, bueno, al personaje anterior le hubiera gustado ser él. ¿Por qué? No porque era futbolista, sino porque él puso una escuela. Y entonces en esa escuela él decía que jugar fuera de la escuela debería de ser una materia en la escuela, lo que inspiró en el futuro a creer que la educación ocurre más allá del aula, ¿no? Y los niños no van a aprender a la escuela de la vida. Los niños solo van a desarrollar habilidades en la escuela, y a veces eso es lo que no alcanzamos a entender en las familias. Nosotros decimos, ay, ya tiene 3 años, mándalo al preescolar para que ahora sí lo eduque, ¿no? No, nosotros, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de cada uno de los niños es del adulto que está cerca de él, y en este caso es de los padres o de las familias. La gente suele ver a los niños con algunas destrezas y algunas habilidades. ¿Cuáles son las expectativas de nosotros como seres humanos de los niños? ¿Qué decimos?
¿Cuáles son las expectativas? Que se porte bien. ¿Qué más? Que saque buenas calificaciones. Que tenga una buena carrera. ¿Qué más? Que sea un buen ciudadano. Que tenga una buena esposa. Que tenga una buena esposa, que tenga un buen esposo. Que sea honrado. Que sea honrado. Y esas son nuestras expectativas. Y entonces cuando vemos que un niño está con esas expectativas que nosotros formamos, nos empezamos a idear y decimos, wow, este va a ser un niño de éxito, ¿no? Pero, la anterior. Pero de mi lado izquierdo vemos otra idea, ¿no? Y la otra idea es que hay niños que les cuesta trabajo aprender, hay niños que son bien latosos, hay niños que se la pasan brincando, que se la pasan gritando, y entonces decimos, híjole, estos yo no sé qué van a hacer cuando sean grandes, ¿no? Yo les voy a contar una experiencia que me tocó vivir a mí. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era muy juguetona, no era grosera ni nada, pero sí era latosa, y siempre andaba queriendo jugar. Yo no tenía una clase y me quería bajar a jugar básquetbol a la cancha, pero siempre, y gritona como hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no era una alumna de 10, pero no reprobaba, ¿no? Siempre hacía mis tareas, yo era muy temerosa y decía, si no puedo pasar una materia en todo el mismo que en un examen la pase, ¿no? Entonces yo era muy temerosa de eso, y sin embargo, yo siempre... Bueno, cuando el maestro que entraba, siempre a la que encontraba gritando y a la que le pasaba como el chavo era a mí, ¿no? Así. Entonces, había otros compañeros, bueno, y yo, una amiga que asistía a la iglesia también, y algunas otras compañeras que éramos como la bolita de los que nos juntamos. De hecho, hasta estábamos en la selección de básquetbol, ¿no? De la secundaria. Y pues, ¿no? Éramos así como X. Entonces, estaban los otros alumnos, los que entregaban sus tareas, los que eran aplicados, los que se sentaban, los que se callaban, los que sacaban 10, y entonces los maestros decían, estos aprendan a ser como estos, exitosos van a ser en la vida, y nosotros decíamos, híjole, pues sí, ¿no? Entonces sucede que pasan los años, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Una de las chicas con la que nos juntábamos, bueno, una de ellas es contadora, la otra es odontóloga, yo pues soy maestra, y nos hemos desarrollado en estas habilidades, ¿no? Y bueno, pues como somos alumnos de la secundaria y éramos de la misma colonia, pues ahí nos vemos, ¿no? Y entonces vemos al chico de 10 que no desarrolló ninguna área, o sea, él terminó mal. ¿Por qué? Porque pues se orilló hacia las drogas, hacia otras cosas que él mismo ahorita dice, o sea, yo pude haber tenido muchas cosas y ahora no tengo nada, ¿no? Uno de ellos trabaja en el tianguis y pues dice que le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque pues él no sabe hacer nada, él dice es que no sé hacer nada porque él se dedicó a tomar, ¿no? Y entonces, pues lo que hace es que le regalan cosas y es de los chachareros que venden ahí en el tianguis, ¿no? Y le decíamos, bueno, ¿y qué es de la otra compañera, no? ¿Qué se da con esta otra compañera? El caso es que de todos los de 10, no conocemos a uno que haya hecho lo que nosotros decimos, haya tenido éxito en la vida, ¿no? Y bueno, tanto trabajo que me costó hacer la presentación, hermanos. Y bueno, les voy a ir haciendo para que se vayan imaginando. Desafortunadamente, hermanos, nosotros creemos que las expectativas que nosotros tenemos como seres humanos son las mismas que deberíamos de tener todos. Sin embargo, Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios ya tiene establecido qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es que para Dios los niños son muy importantes, al grado de que Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, ¿no? ¿Por qué? Porque se los quisieron alejar. Lo vemos, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Están los niños y empezamos, shh, que te calles, shh,
O sea, pero es niño, ¿no? Si nosotros como adultos, digo, no hablamos, pero estamos, ¿no? O sea, pues es lógico que si ya el culto es un culto largo, un niño no lo soporta, ¿no? Pero bueno, la gente suele ver en los niños algunas destrezas y características y piensa que por eso ya va a ser alguien en la vida, pero en realidad Dios ya tiene determinado qué va a ser cada uno de esos niños. La Biblia enseña entonces que es importante cada niño. Y bueno, yo había puesto aquí una imagen donde decía quiénes son los que hacen equipo precisamente para influenciar en estos niños. Y si nos vamos un poquito hablando de la edad de los chicos, hablamos que la primera influencia, ¿quiénes son? Los papás. Y bueno, había puesto unos papás con un niñito, ¿no? La segunda influencia es la misma familia, ya no el papá y la mamá, sino la familia que está alrededor. Y estamos hablando aproximadamente hasta los 3 años, ¿sí? Después, la comunidad escolar. Porque bueno, a los 3 años pues todavía no dejamos salir al niño a la calle, ¿no? Entonces, lo único que conoce es la familia, su familia, la familia que le rodea y la escuela. Ya después, conforme va creciendo, ya está como, no sé, depende de cada comunidad y de cada familia, pues los niños ya van saliendo un poquito más que a salir a jugar fútbol, que salimos aquí, que salimos allá, y entonces ya la comunidad también es otra influencia. Entonces, en realidad, esto es un equipo, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo en la escuela, pues ya saben cómo somos las mamás, ¿no? O sea, siempre llegamos a pelear y a discutir porque a mi hijo algo le dijeron, o sea, ni siquiera averiguamos las cosas. Hace rato veníamos hablando con mis nietos acerca de lo que es ser objetivo, ¿no? Y veníamos poniéndole algunos ejemplos de lo que era ser objetivo, y yo le decía, ¿te acuerdas, Joseph, cuando Emma se cayó y que estabas jugando con ella y entonces tu mamá dijo, ¿qué le hiciste? Y yo estaba viendo y la niña pues se cayó solita. Y yo dije, no, pues es que la niña se cayó. Y yo decía, ¿quién fue objetiva? Y luego me dice, pues tú, ¿no? La primera influencia viene precisamente de nosotros como familias, viene precisamente de nosotros, y por eso les decía, somos un equipo. Y entonces lo que trato de hacer, por ejemplo, en la escuela es decirle a la señora, pues mire señora, ni hay que pelearnos. O sea, ¿por qué? Su objetivo es que su hijo esté bien en la escuela y que aprenda, pues el mío también. A lo mejor estamos en lugares diferentes, pero ¿no cree que podemos hacer más si usted y yo nos unimos a que cada quien por su lado le esté jalando? Y entonces, no, pues sí, ¿no? Y entonces ya, porque en realidad somos eso, nosotros somos un equipo con los que están a nuestro alrededor y con los que están fuera de la iglesia, porque no solamente tenemos que centrarnos en las situaciones de la iglesia, porque el niño no vive en la iglesia, el niño sale al exterior y tiene que conocer el exterior. Apenas hace poco estaba yo recordando que por ejemplo, los mormones ya saben que tenían, bueno, no sé si sepan, pero en la comunidad donde yo vivo hay un lugar muy grande que le llaman el Benemérito de las Américas, y allí era donde estudiaban los niños, ¿no? Ahí los tienen como guardados. Entonces vienen a la primaria, pero luego los mandan otra vez y viven en ese internado. Las familias viven allí. Van cursando el preescolar, la primaria, la secundaria, y ya creo que la prepa y la universidad ya la estudiaban en esa escuela. Ahorita ya no funciona como tal, pero así estaba. Entonces, cuando estaba viendo este tema, yo me acuerdo que un día me acusó un chico de que yo quería algo con él, y yo dije, ¿por qué? Y dice, pues es que, dice la maestra, pues es que él siente que es muy amable y que es muy sincera y que lo saluda. Dije, bueno, sí, y ya después me enteré que era de los niños que estaban allá adentro. O sea, ya cualquier situación que se presentara que no estuviera adentro, pues ya le causaba temor. No sé qué le habrán dicho en su casa, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Y bueno, el hecho de no dejarlos
conocer el exterior también es un peligro. Claro que no los vamos a dejar, ¿no? Tenemos que estar con ellos. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia en la misión de los niños? ¿Cuál es ese papel? El primer punto, hermanos, es que somos una iglesia que puede influenciar a medida que somos conscientes de lo importante que son en el reino de Dios. Porque la Biblia dice, porque de tales es el reino de los cielos. La iglesia tiene un papel muy importante en ese desarrollo, en esa educación espiritual. La iglesia se tiene que encargar mucho de atender la situación espiritual de los niños. Pero como les decía hace un momento, no solamente la situación espiritual, sino también todo lo que influya en su vida como cristiano. Los padres son los primeros responsables, pero la iglesia apoya en gran manera este trabajo. De hecho, la iglesia podemos ayudar a reforzar, pero también a destruir lo que los papás hacen, ¿no? Y cualquiera de las dos cosas puede ser positiva, aunque se escuche así como que, ¿cómo que va a destruir lo que estamos construyendo como papás? Pues porque a veces no es lo correcto. De hecho, nosotros deberíamos de preguntarnos cómo podemos como iglesia ayudar a que los niños conozcan a Jesús como su Salvador. Hermano, un favor, ¿me podrías pasar mi compu? Creo que la metí, porque sí, ya está acabando la batería. Gracias. Eso es venir prevenidos, hermanos. Déjenme. ¿Cómo entonces decía, cómo debemos la iglesia en nuestra misión apoyar a los niños? Primero, debemos enseñarlos a conocer de Dios. Eso es lo básico. Desde que nacen los niños, tenemos la fortuna de que la iglesia puede atenderlos. Desde que son bebés. Porque aquí en la iglesia hasta cunero hay, ¿no? Bueno, había por cuando teníamos bebés, ¿verdad? Pero había, precisamente. Esa es una ventaja, que nosotros como iglesia tenemos una gran ventaja que no tiene, por ejemplo, la escuela. Yo les decía a los papás, pues es que yo no puedo competir con 4 horas con todas las que pasan con ustedes, ¿no? Y aquí les vamos formando hábitos, pero pues después de las 4 horas, ya saben que fuera de la casa, pues fuera de la escuela, ya esos hábitos ya no pertenecen a su realidad. Debemos enseñar a conocerlos a Dios y a Jesucristo, hermanos. Pero no solamente hablarles de la salvación, sino enseñar que Dios es el creador, que Dios es el sustentador de todo lo que existe, pero también es su Salvador. Por eso debemos de apoyar el ministerio infantil. Por eso debemos orar, gracias, por los niños. Y debería de ser una costumbre que deberíamos de tener como iglesia de todos los domingos, orar por cada niño y orar por nombre, porque ¿cuántos conocemos los nombres de los niños? Pues no los que somos sus maestros, ¿no? Y más a los que son bien latosos porque nos aprendemos los nombres, ¿no? De tanto Luis, pues ya me acordé que Luis es y me sé el nombre de Luis, ¿no? Yo les decía a las maestras, debemos de ocuparnos más de esos niños que conocemos todos, de aquellos que no conocemos, porque yo les decía, es el Juanito de todas las escuelas, y pues ya sabemos qué quiere decir eso en el magisterio, ¿no? O sea, el niño que más se conoce es porque es el más latoso, pero es el que más necesita. Hay que orar por ellos, pero también, hermanos, hay que enseñar a fortalecer su vida. Hay que enseñarlos cuál es el camino correcto, y hablando de la iglesia, ¿no? Pero también la iglesia en la misión
de los niños debe de fortalecer. ¿Qué debe de fortalecer? De esto les voy a hablar muy rápido porque vamos a verlo en otro punto posterior, pero tenemos que fortalecer con el discipulado. No discipulamos a nuestros niños en la iglesia, los discipulamos cuando ya van a cumplir 12 años y decimos es porque ya tiene que hacer su profesión, pero deberíamos de tener un momento muy específico de discipulado permanente para los niños, una consejería para los padres, ¿no? E inclusive consejería para los niños, porque cuando ya los niños ya están entre los 11, 12, no los aguantamos, ¿no? O no los entendemos. Bueno, si ni ellos entienden ni se aguantan, pues imagínense nosotros, estamos en esa situación. Pero tener que ver la situación en que nosotros como papás no sabemos ya qué hacer, un consejero es también un maestro, es también, en la escuela, en las escuelas nos llaman tutores, porque los tutores, una vez que el papá ya no está, nosotros entramos en función y nosotros somos como los papás de los niños, ¿no? Así es que cuando alguien escuchen que les digan el maestro, es que yo no soy su papá, pues no, ahí sí es su papá. Mientras el papá no está, el maestro se convierte en el papá, ¿no? La consejería es bien importante, hermanos. Entonces, un discipulado y una consejería permanente debería de haber en la iglesia. Un evangelismo permanente también, enseñarles qué es Jesucristo, quién es Jesucristo y qué es el evangelio. Otra de las cosas que la iglesia también tiene como misión es organizar acciones, actividades en donde los niños estén involucrados. Todos los líderes de nuestra iglesia deberíamos de pensar que los niños tienen relevancia y que siempre deben de estar involucrados en las actividades. ¿Cómo qué? Como recoger ofrendas, como darle su ofrenda y su diezmo. O sea, enseñarles a los chicos a dar su diezmo también es importante. Orar por la ofrenda, que pasen a cantar, que pasen a hacer una lectura bíblica, porque nomás los invitamos cuando es el mes de la familia, y ya, ¿no? Pero debería de ser un hábito de la iglesia involucrar a los niños en las actividades. La iglesia también tiene la misión de reconocer. Y en esta parte, hermanos, para mí es bien importante, y yo siempre lo he manejado en la escuela. A donde yo llego, en cualquier escuela donde yo llego, yo le digo a los maestros, yo solo me les voy a pedir una cosa: a los niños los tratamos con respeto, ¿no? Porque si en casa, en casa solemos ser ofensivos con los niños, solemos ser irrespetuosos con los niños, y el hecho de ser adultos nos hace pensar que podemos ofenderlos, pero la realidad no es así. Yo por ejemplo tengo la costumbre a los niños de hablarles de usted, ¿no? A los niños en la escuela, porque a mí eso me facilita respetarlo, a mí. O sea, yo sé que muchos no, pero para mí sí. El hecho de que yo le hablo de usted y hasta los niños, hola jovencito, hola señorita, y hasta los niños dicen, ay, me dice señorita la maestra, ¿no? Y ellos se sienten reconocidos. Nosotros debemos de reconocer dentro de la iglesia, hermanos, a nuestros pequeños, tratarlos con el respeto debido. A veces sucede que llega la familia completa y saludamos a los papás y a los niños no. Ah, bueno, ya. A los niños no. ¿O cuando qué? O cuando primero servimos a los adultos y a los niños, ya aunque se echan un pedacito de carne, ¿no? Los niños también requieren reconocimiento, ¿sí? Cualquier cosa que haga que el niño se sienta bienvenido en la casa de Dios, debemos hacerlo.
En Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se refiere precisamente al camino del Evangelio. Bueno, pues sí, yo creo que también sí, porque el Evangelio tiene un sentido y el Evangelio es un estilo de vida, ¿no? Cada niño viene dotado de dones y habilidades, que era lo que decíamos hace rato. O sea, un niño no lo vamos a formar nosotros. Un niño ya Dios dice que es lo que va a ser. Ya tenemos aquí, podemos tener aquí a un contador, ya podemos tener aquí a un arquitecto, a un maestro, o sea, pues no sabemos, ¿no? Dicen a un presidente. Yo me acuerdo que tenía una pequeñita en la escuela que desde que ella iba en tercero decía, yo voy a ser presidenta de la República, maestra, ¿no? Yo no sé por qué lo decía, ¿no? Pero ella lo decía. La iglesia también es un espacio donde un niño puede encontrar su identidad profesional, su identidad artística. Puede también descubrir si le encanta algún oficio. Pero ¿cómo lo va a descubrir? Pues la iglesia tiene que buscar los elementos necesarios para reforzar. Ellos, aquellas personas que estaban allá con Juan, decían, o sea, ¿qué será de este niño? Fíjense, decía, ¿qué será de este niño? Porque hubo sucesos muy especiales, porque Dios está con él. Pues eso mismo debemos de pensar con nuestros niños. ¿Qué va a ser nuestro niño? Porque Dios está con él. Dentro de los proyectos que hay para evangelismo el próximo año es precisamente crear un espacio donde los niños puedan desarrollar precisamente esa identidad. Vamos a buscar y lo tenemos que ir haciendo poco a poco, pero finalmente tenemos que empezar a preocuparnos por la comunidad en la que vivimos. Decíamos hace rato, ¿no? La semana pasada decíamos, queremos que vengan nuestros vecinos, pero ni siquiera los saludamos, ¿no? Decíamos, buenos días, aunque nos digan, estos están bien loquitos, ¿no? Viene saludando a todos en el camino. Pues es que eso debería de distinguirnos. Lo mismo lo podemos hacer con nuestros niños. O sea, nos quejamos de la delincuencia que hay, nos quejamos de que los niños se la pasan en la calle, de que están haciendo muchas cosas que no deberían de hacer, pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia para evitar esto? Podemos sacar a muchos niños de espacios no deseables. Hace algunos meses me tocó dar una materia en la maestría en consejería, y precisamente hablábamos de la importancia, porque estábamos hablando ahí con aquellos que van a ser consejeros, ¿no? Y les decía yo la importancia de empezar a preocuparnos por la gente que nos necesita, ocuparnos por esa gente que está en la calle, ocuparnos por las familias que no saben ni qué hacer ya con los adolescentes. Eso deberíamos de estar haciendo como iglesia. Estoy en la 18, hermana, más o menos. Es, a ver, más abajo, más, la siguiente, allí. Ajá. Por eso nosotros, hermanos, debemos empezar a desarrollar, primero dentro de la iglesia, que los niños participen en actividades del templo. Y decíamos que empiecen a dirigir en el culto, desarrollar su liderazgo, porque ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero los que somos maestros bien que nos damos cuenta quién es líder, ¿no? Pues hay que desarrollarlo.
Hay que incluirlos en las planeaciones que hacemos en la iglesia, porque aunque no lo crean, los niños tienen muy buenas ideas. Hay que involucrarlos en la predicación, hay que involucrarlos en el evangelismo. ¿Los vieron el domingo pasado? ¿Quiénes eran los más emocionados en ir a entregar las paletitas y las galletitas? Y ahí estaban toquito que no, y uno les tocando para que no abran, ¿no? Y ellos, ¿no? Involucrarlos en el evangelismo, involucrarlos en el canto, involucrarlos en la música. ¿Ustedes se imaginan que la iglesia fuera formadora de músicos? De aquellos chicos que están en la calle y que no tienen qué hacer. ¿Se lo pueden imaginar, hermanos? Yo sí me lo imagino. Y de repente lo sueño, pero creo que Dios nos está poniendo algo, ¿no? La siguiente, hay que motivarlos. Hermanos, los papás no son los únicos responsables de que los chicos crezcan en la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables de que su crecimiento sea correcto. Por eso hay que enseñarlos a tomar decisiones. En la actualidad, los papás le quieren solucionar todo a los niños. Yo tenía una alumna que llegó a la escuela desde primer año, atravesamos la pandemia, la chica salió el año antepasado de la primaria, pero iba en quinto año y no sabía leer y escribir. Y entonces era curioso porque en la escuela no trabajaba nada, pues era lógico, no sabía leer y escribir. O sea, ella creía que nosotros creíamos que ella sabía leer y escribir, pero nunca terminaba las actividades en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a casa y la mamá y las hermanas le hacían todo lo que había hecho, no había hecho en la escuela, más la tarea, ¿no? Y llegaba a la escuela y entregaba las tareas. Cuando estuvimos en pandemia, pues sucedió eso. Ella entregaba todo y salió con 10, ¿no? Hasta que entonces le dije al maestro, ya en sexto año, el maestro, un excelente maestro, yo le decía, maestro, empiécele a crear la necesidad de leer y escribir. Busque las estrategias. Y entonces empezó a hacer actividades que la niña quería participar. Y entonces, pues no podía, porque involucraban la lectura y la escritura. Y ella buscaba cómo hacerle, pero no podía. Hasta que se acercó al maestro y le dijo, maestro, no sé leer ni no sé escribir, ¿me quiere enseñar? Ya estábamos a la mitad de sexto año. Pues la niña salió aprendiendo a leer y escribir, porque se le generó una necesidad. Nosotros no estamos, hermanos, para solucionarles la vida a los niños. Estamos para ayudarles a que tomen buenas decisiones, a fortalecer su confianza, a darles seguridad y que aprendan a ser determinantes. Pero no lo vamos a lograr si les damos todo. Pero aquí involucra mucho el trabajo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces no es decirle qué hacer, sino que pregúntenles, cuestiónenlos, ¿y cómo crees que lo puedes hacer? ¿Y cómo lo podemos solucionar? Y cuando se equivoque, pues sí, tiene que entender que se equivocó. Pero como cualquier ser humano, ¿no? A veces hacemos sentir a los niños como que el equivocarse es lo peor que hay en la vida, ¿no? Pero si nosotros, en lugar de decirle, de veras, bueno, yo tenía un alumno que una vez estábamos jugando y les decíamos que querían ser, y él dijo, yo quiero ser un burro. ¿Cómo que quieres ser un burro? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues sucedió que toda la vida su mamá le decía, es que eres un burro, es que eres un burro. Y entonces cuando le dijimos, ¿qué quieres ser? Un burro, ¿no? Porque la mamá le decía que era un burro, ¿no? Y decía, es que yo no aprendo porque soy un burro, es que yo no sé cómo hacerlo porque soy un burro. Esa era su frase. ¿Sí? Lo que debemos enseñar
es a motivarlos en todo momento. Si ustedes ven a un niño en la iglesia que está haciendo algo y que no puede, a lo mejor es porque no está usando la técnica correcta. Entonces nosotros como adultos sí le podemos decir, ay, ¿qué crees que harías si lo hiciéramos de esta manera? El niño solito va a empezar a darse cuenta cómo lo puede hacer, pero la iglesia estamos en esa parte, ¿no? El vocabulario que se utiliza fuera de la casa, bueno, a veces también en la casa se utiliza, ¿no? Y esto no se los puedo contar porque ya son palabras mayores. Pero había un chico que cuando le pregunté que qué le estaba haciendo, qué le había hecho su compañero, pues con unas groserías me dijo, pues lo golpeé, ¿no? Y yo así como espantada, en mi vocabulario le decía, yo no digo groserías porque mi mamá me lavó la boca con jabón cuando era chiquita. Así les digo a mis niños, ¿no? Entonces este niño pues me dice, pues le pegué, claro que con sus palabras, y dice, es que no se dice así, y dice, ¿no? Pues ¿cómo se dice? O sea, ni siquiera conocía otro vocabulario que manejan en casa, ¿no? Pero nosotros debemos de enseñar a nuestros chicos, y cuando haya algo que no es correcto, como iglesia, cuando bautizan a los niños, ¿qué nos dice el pastor a la iglesia? Que somos los responsables nosotros. Que también nosotros somos responsables, ¿y qué debemos de hacer? Conducirlos, orientarlos. Pero ¿cuántos de ustedes ven que el niño hace algo y mejor me volteo y ya me voy? Algo como que no vi. No, también podemos decirle, claro, no podemos acercarnos con la mamá o con el papá y decirle, ¿sabe qué? Pero sí, hay cosas muy sencillas. Hay cosas muy sencillas y no se hace así, se hace de esta manera, ¿no? O no se grita aquí, ¿no? También hay que enseñarlos a que hay espacios y que hay lugares y que hay momentos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de cómo la iglesia se involucra en el trabajo con los niños. También reconociendo sus talentos. Los talentos ya los traemos, Dios nos los da y nos ayuda a desarrollar y los desarrollamos. Hay que mostrar orgullo cuando reconocemos un talento en nuestros niños. Hay que admirarlos. Hay que alentarlos para fortalecer la autoconfianza. Hay que ayudarlos a superar obstáculos, que era lo que les decía hace rato. O sea, hay niños que rápido, una de las características que tenemos ahorita en todas las escuelas es que los niños son poco tolerantes a la frustración. Y bueno, dice el pastor y la hermana Mirna, pues gracias a eso tienen mucho trabajo, ¿no? Pero la iglesia también debe de encargarse de enseñarle a los chicos. O sea, pues sí, te equivocaste, pues vuélvelo a hacer, ¿no? Yo les decía cuando los niños hacen los dibujos y dices, es que salió bien feo, no te preocupes, todo se puede arreglar. Y agarramos colores y le ponemos otras cosas y lo mejoramos, ¿no? Entonces, ya si no se puede, pues ya le damos una hoja blanca, volver a hacer, ¿no? Ayudarlo a superar los obstáculos, incrementar la autoestima y desarrollar la autoestima. Cuando a nosotros, a los niños, les hablamos negativamente, no estamos acrecentando esa autoestima. Tenemos niños en las escuelas que ni siquiera se atreven a ver en un espejo. No les gusta verse en un espejo. Sobre todo las mujeres. ¿Por qué? No sé. Pero un hombre todavía se ve en el espejo. ¡Ah! ¡Qué guapo te ves!, ¿no? Y las mujeres decimos, ¡ay, esa cara! ¡Ay! Es parte de la situación de cómo enseñamos a los niños. Debemos aprender a enseñarles a que aprendan a amarse por quienes son y cómo son. Decía una de mis compañeras en la escuela, mi hijo es orejón. Dice, pero orejón así, bien, y me muestra, ¿no? Me dice, así como, tiene 2 antenas en las orejas. Dice, pero ya le dije, hijo, nadie oye mejor que tú.
Y entonces yo le digo, bueno, yo te voy a decir lo que dice mi esposo, pues si está orejón es porque puede ser un buen psicólogo, ¿no? Porque le gusta escuchar, dice, yo le voy a decir eso también a mi hijo, ¿no? Hay que enseñar a nuestros hijos a que se quieran, hay que enseñar a nuestros niños de la iglesia a que se quieran por quienes son. La iglesia influye al mostrar amor por ellos y evitar que se desvíen del camino de la salvación. Lucas 18:16, como ya lo repetimos, se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La siguiente dice, Jesús se refirió a tener cuidado de no obstruir el crecimiento espiritual de los niños. ¿Cómo la iglesia puede obstruir el crecimiento espiritual de los niños? La siguiente, la iglesia descuida a los niños cuando no los llevamos al templo a convivir con la iglesia. Hay muchos papás que lo castigan y dicen, ahora te quedas. El niño dice, uy, qué mal, pues, me voy a quedar yo solo, ¿no? Algunos dicen, y más si son grandes, ¿no? También la iglesia descuida a los niños cuando no los dejamos participar en las actividades que la iglesia prepara para ellos. En la iglesia donde estábamos antes, a mí me tocó trabajar con los intermedios, yo trabajaba con los intermedios y nos íbamos de aquí, nos íbamos a pasear, bueno, siempre me llevaban ellos me llevaban, porque ellos eran los que me invitaban. Me decían, hermana, vámonos, nos queremos ir aquí, nos fuimos una vez a ¿cómo se llama? Tequisquiapan, no, acá Morelos, ¿dónde está la pirámide arriba? Tepozotlán, nada que ver con Tequis. A Tepozotlán, bueno, yo me llevé la casa de campaña, le pedí a mi cuñado la suya, nos fuimos, nos plantamos, nos agarró un aguacero, bueno, quedamos mojados, así nos dormimos mojados, no, pasábamos muchas cosas. Pero ellos hacían las actividades, decían, vamos a hacer esto, pero ándale, vaya con nosotros, porque si usted va así, sí nos dejan ir. Bueno, ahí andaba yo. Pero había una hermana que le decía a su hijo, como no hiciste lo que te dije, no vas a ir. Y entonces ya yo hablaba con él y me dice, es que mi mamá no me va a dejar ir. Y me dijo, pues, ¿qué hiciste? Pues es que no fui por el pan, ahora no quise ir por el pan, porque la hermana pues vendía pan. Y entonces le digo, ¿ya ves? ¿Para qué no vas por el pan? Ay, es que luego me aburro. Bueno, pues ya. Entonces, ya lo había castigado, pues ya no podía yo hacer nada. Entonces, un día me acerqué a la hermana y le dije, hermana, estamos tratando de integrar a los chicos y los chicos se relacionan ahora muy bien. Mi hija es de esa etapa. Yo le decía, castíguenlo con lo que quieran, menos con las actividades de la iglesia. O sea, porque si de por sí nos cuesta trabajo jalar a los chicos. Pues la hermana no le gustó mucho, pero ya no lo volvió a castigar con situaciones de no dejarlo con actividades en la iglesia. Ahí debemos de motivarlos para que participen en las actividades de la iglesia. Otra de las cosas es que la iglesia descuida a los niños cuando no mostramos las demandas del evangelio, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que decirles quién es Jesucristo, qué hizo y qué busca de cada uno de nosotros, y la condición real en la que estamos. O sea, Dios no te ha elegido porque eres el mejorcito, ¿no? Porque la misma Biblia dice que pues hasta toma de lo peor. Tampoco le vamos a decir que es lo peor, ¿verdad? Porque si no va a decir, sí, soy lo peor. Pero hay que mostrar el evangelio a nuestros niños como es. Y finalmente la iglesia descuida a los niños cuando callamos la corrección adecuada. Que era lo que yo les comentaba también hace un momento. Como iglesia debemos de enseñar a los niños lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo les decía, hay un lugar, hay un tiempo
y las conductas pues deben de ser diferentes en ciertos lugares. No todo el tiempo es jugar, también tenemos que escuchar. No todo el tiempo es escuchar, pues también a veces nos toca participar. Pero los chicos deben de aprender que todo tiene un tiempo dentro de la iglesia y esto se refleja hacia afuera, hermanos. Yo puedo ver muy claramente a los niños que son cristianos en la iglesia. Yo no sé los que son maestros si se han dado cuenta, pero digo, los que trabajamos en preescolar y en primaria nos damos cuenta muy fácil, porque los niños tienen una habilidad, un vocabulario y son más abiertos. ¿Por qué? Porque en la iglesia les ponemos actividades, en la iglesia los ponemos a leer, en la iglesia, o sea, son buenos lectores también. Los niños que asisten a la iglesia son buenos lectores. Entonces, la corrección adecuada puede ayudarnos y nos convierte en una iglesia responsable. Hermanos, nuestra iglesia, Nueva Vida, está llamada a mirar, a valorar y a encaminar a los niños con actividades que van mucho más allá de la escuela bíblica, con actividades que van mucho más allá de la semana del hogar. La iglesia Nueva Vida tiene que empezar a ver más cómo puede ayudar a la comunidad a cambiar el estilo de vida de los niños en donde vivimos. Esta semana, hermanos, tenemos 2 actividades y una de ellas es específicamente para los niños. Hemos estado orando por esta actividad y viene siendo, hermanos, que no esperamos que a la primera nos respondan, porque es algo lógico. O sea, no yo a la primera que invito a uno que no me conoce, pues viene. Pero lo estamos poniendo en las manos de Dios. Y queremos que esta sea la primera de muchas más en donde empecemos a trabajar con los niños. Donde nos empecemos a preocupar realmente por los niños, no solo de nuestra iglesia, sino de la comunidad. Pero hoy tenemos esta oportunidad. Esta semana tenemos esta oportunidad. Traigamos a los niños que le quieren. Dice la hermana, ¿y cómo me los traigo? Pues aunque sea, rentamos algo, un taxi y nos lo traemos, ¿no? Buscamos cómo hacerle. ¿Nos tenemos que traer a la familia? Pues bueno, sí, nos tenemos que traer a la familia, porque el niño solito a las 7 de la noche no va a venir, ¿verdad? Pero son actividades, hermanos, planeadas para la gente de afuera. No son actividades para nosotros. Son actividades planeadas para poder hablar de Cristo tan solo con nuestra forma de comunicarnos con ellos. Porque por ahí podemos empezar y por ahí debemos empezar. Queremos que la gente nos escuche y no nos va a escuchar porque no me conoce. Y esperemos en Dios, hermanos, que la participación de la iglesia en este tipo de actividades se vea mucho. Que hagamos, como dicen, hasta lo imposible por estar en las actividades de evangelismo, porque requiere mucho trabajo, porque requiere mucho de verdad sentir que me estoy preocupando por la gente, no nada más porque me está diciendo la hermana que tengo que salir a dar una paleta, sino porque de veras quiero que la gente me conozca y porque quiero que la gente quiero involucrarme con sus necesidades de esa manera. Y de esa manera es como podemos trabajar con los niños, dándoles lo que necesitan. Que Dios les bendiga, hermanos.